Porque somos ciudadanos, porque tenemos expectativas, porque sí hay alternativas. Nos organizamos en colectivos y trabajando juntos, creamos el primer foro ciudadano del Vinalopó porque hay alternativas. Compartimos contigo el lunes 21 a las 8 de la tarde en Elda. Hablamos de pensiones e hipotecas con José Coy y Héctor Illueca. Tenemos que recordar que el lema de este primer foro ciudadano es hay alternativas, porque lo que se trata de demostrar es que hay alternativas a la actual y monolítica política neoliberal de recortes de todo tipo de derechos sociales, económicos y hasta políticos. Bueno, sí, gracias por la invitación. Sí es cierto que hice una huelga de hambre, aunque no se note. Una huelga de hambre, bueno, el 12 de octubre, que fue la semana pasada, hice un año del fin de una huelga de hambre que me llevó al hospital y que estuve 15 días en ello. Yo nunca me iba a imaginar que iba a aguantar 15 días, pero bueno, estaba dispuesto a aguantar mucho más. Hay una cosa que se llama el síndrome del huelguista de hambre, que consiste en que ya se te ha ido el hambre y que, bueno, ya te crees que puedes estar siempre sin comer, ¿no? Y bueno, yo estaba ahí muy empoderado y bueno, pues me permitió resolver el problema que tenía durante 3 años y medio, que son 3 años y medio de calvario. Yo tenía una deuda con Cajamar de 83.000 euros. En las estadísticas dicen que yo soy de los perfiles de esos autónomos que le quitaron el grifo de la financiación y se tuvo que apuntarse al paro. Y bueno, yo lo que tenía era la parte baja de mi vivienda hipotecada para financiar el trabajo, el negocio que tenía, de textil. Yo formo parte un poco de la estadística en muchos aspectos, ¿no? Una de ellas es esa, ¿no? Porque sí es cierto que hay muchos autónomos que ponen sus bienes para financiación, etcétera. Y bueno, ese era el perfil que yo tenía, ¿no? Entonces yo debía 83.000 euros, más 25.000 euros de costas, más los intereses me pedían 161.000 euros. Y bueno, pues después de la huelga, etcétera, se me ha quedado una deuda de 35.200 nada más, porque bueno, me hicieron una quita de un 80%, ¿no? Cajamar decía que no lo dijera y tal, que no lo hiciéramos público, pero bueno, yo no soy persona de poca palabra con los bancos y lo estoy diciendo, ¿no? O sea, me quitaron el 80% de deuda, lo cual significa que los bancos pueden hacer de todo, si quieren, ¿no? Sobre todo también si los fuerzan, ¿no? Y yo no puedo interpretar por lo que conseguimos mi familia y yo sin la solidaridad y el apoyo de la gente, ¿no? O sea, la huelga de hambre se gana porque se resiste, pero sobre todo si tiene cobertura, ¿no? Incluso tuve el apoyo del Ayuntamiento de mi pueblo, Molina Segura, en una moción que presentó Izquierda Unida, que incluso el Partido Popular apoyó. Y bueno, pues yo la verdad es que sigo emocionado con esa cuestión, ¿no? Y bueno, pues hoy estoy jodido y he venido básicamente por respeto a vosotros y a la organización del acto, porque a esta misma hora, bueno, hay un compañero que es un sacerdote, que esta mañana se ha muerto el hombre. Tengo recuerdo de ayer por la tarde, que estuvimos en el hospital unos compañeros, y quiero recordarlo aquí, pues que fue el sacerdote que me acogió en su iglesia. Yo estuve encerrado en una iglesia, bueno, en 2 iglesias distintas, y una de ellas, pues el párroco era Pepe Tornel, que es un cura de esos de los que ya hay pocos, militante de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Y bueno, pues tengo que recordarlo aquí porque, aunque esté aquí, la cabeza la tengo en los compañeros y la familia, y digamos que una persona que forma parte de la historia, ya va a formar parte de la historia de la lucha en mi tierra. Y bueno, pues perdonadme, pero la cabeza la tengo en eso, ¿no? Bien, dicho esto, a mí me gustaría dar buenas noticias, pero no puedo dar buenas noticias, ¿no? O sea, porque todo el mundo sabe el diagnóstico que tenemos, ¿no? O sea, hay cientos de miles de frigoríficos vacíos, hay cientos de miles de personas que dependen de los abuelos los mismos que ahora le quieren recortar
la pensión. Hay una generación de gente que son los niní, los que ni estudian ni trabajan, no porque no quieran trabajar, sino porque no hay trabajo. Hay una generación de los niná, que son los que la crisis los va a dejar en nada, porque las personas de más de 45 años que se quedan fuera del mercado laboral lo tienen muy difícil entrar de nuevo en el mercado laboral. Eso el mismo Poder lo sabe, ¿no? O sea, eso está en la estadística, incluso pues forma parte del palmito, ¿no? De lo que es asumible por el mismo Estado. Los mismos técnicos de orientación laboral lo dicen, ¿no? Que muy buena parte de los mayores de 45 años que se quedan fuera de juego se van a quedar fuera de juego de por vida, ¿no? Que es la peor época, como vosotros bien sabéis, ¿no? Y sin embargo, en vez de dotar de protección a esa población, entre las cuales yo me incluyo, o mediante fomento de cooperativas, o mediante fomento de diversas iniciativas de inserción laboral, pues se le corta el rollo, ¿no? O sea, de hecho había unas políticas de subsidio mayor de 45 años se lo han quitado, las políticas de subsidio de más de 52 años lo han quitado, y las políticas de 55 años pues la han complicado, ¿no? Porque ahora está el que tenga la política, o sea, el que tenga el subsidio de más de 55 años, pues depende de la renta, ¿no? Es decir, que hay miles de personas que no tienen acceso a la prestación al subsidio por desempleo mayor de 45 años, en algunos casos por unos euros, ¿no? O sea, si su pareja o su hijo trabaja o tiene una nómina relativamente alta, etcétera, se quedan afuera de juego, ¿no? El otro día pues me venían unos compañeros que unos por 35 euros no pueden coger eso, otros por 75, cosas así, ¿no? Luego también hay otro fenómeno, y es que los subsidios de desempleo antes se equivalían a una cotización a la seguridad social de 900 y pico euros. Eso también lo ha rebajado, se ha quedado también 756. Y claro, la esperanza de muchísima gente era engancharse con el subsidio de 55 años, cotizar 900 pavos todos los meses, cosa que en el mundo real, ahora mismo del mundo laboral, no lo iban a poder cobrar, y eso pues ha costado, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí también una franja de la población que hoy por hoy está también en riesgo de exclusión, ¿no? Pues yo pienso que hay que hablar de parados, ¿vale? Pero sobre todo hay que hablar de excluidos, ¿eh? O sea, hay que hablar de exclusión, hay que hablar de precariedad, hay que hablar de pobreza extrema, ¿no? Yo le comentaba al cámara hace poco que, bueno, que hace un año, cuando nos hablaban del tercer mundo, nos fijábamos en América Latina y en África, ¿no? Y hoy el tercer mundo ya está en nuestros barrios, como bien sabéis todos, ¿no? Está en nuestros barrios, está en nuestros pueblos, y es un mundo que los sociólogos le han puesto un nombre, que se llama cuarto mundo, ¿no? Y ese cuarto mundo va creciendo y creciendo y creciendo, y nada indica que no vaya a seguir creciendo, ¿no? Porque, bueno, si nos fijamos en lo que dice la tele lo que nos dice es que ya la macroeconomía, o sea, que esto ya está resuelto, que vamos a subir un 0,2, un 0,3 o un 0,7. El otro día había un debate patético donde habían tres tertulianos diciendo, bueno, cada uno defendía que uno íbamos a subir el 0,2, otro el 0,7, otro el 0,30, ¿no? Entonces yo decía, me daba ganas de decir una palabra mal dicha, ¿no? Pero no se puede decir aquí, ¿no? Por respeto a vosotros. Porque claro, en Chile, en plena época de grandes huelgas de estudiantes hace 2 años, pues claro, estaba el país endemoniado, en movilizaciones callejeras con muertos y detenidos, y sin embargo los datos de la macroeconomía eran estupendos, ¿no? En lo que es el arco de América Latina, lo cual quiere decir que la macroeconomía, los datos de la macroeconomía pues vayan mejorando, no significa que la microeconomía, o sea, la economía de la familia vaya mejorando, porque aquí el destino de este país ya está descrito por los grandes poderosos del sistema internacional, el grupo Brejile, en fin, no me acuerdo el nombre. Es, ¿cómo has dicho? Hildenberg, porque el futuro de este país es, pues bueno, hay economistas de ATAC que dicen que la crisis ha venido para quedarse para mucho tiempo, y que la crisis, pues vamos hacia modelos tipo América Latina, tipo África y otros muchos países, ¿no?, del tercer mundo. ¿Por qué? Pues porque este país va directamente al subdesarrollo,
este país va directamente a lo que se llama ese formato que ya todos lo habréis oído, que es cada vez más pobres, o sea, cada vez más franja de pobres, y dentro de esa franja de pobres, los pobres cada vez más pobres, ¿no? Y luego, sin embargo, los ricos cada vez más ricos. De hecho, ha aumentado, creo que ha sido un 13% así el número de millonarios de este país, y dentro de los millonarios, dentro de lo que es el grupo IBEX, pues han aumentado sus beneficios, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que dice Emilio Botín, ¿no? Emilio Botín dice que está viniendo dinero a tu punta pala y que todo esto está, digamos, como resuelto, ¿no? Pero el dinero no llega a las pequeñas empresas, el dinero no llega a la gente, etcétera, ¿no? De hecho, hay un montón de personas que están pensando en proyectos de autoempleo, etcétera, pero proyectos de empleo, muchos de ellos muy rentables, muy viables, técnicamente demostrados, pero el problema es que no tienen acceso al crédito y, por lo tanto, esos proyectos se quedan en el cajón de la casa de las familias porque no hay crédito, ¿no? Si hay dinero, por ejemplo, para la banca, ¿no? Que a la banca se le dieron 36.000 millones de euros que no le van a cobrar, dijeron que era como una especie de préstamo, pero es mentira, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso lo sabéis vosotros, ¿no? A mí, por ejemplo, me preocupa mucho la gente joven, conozco muchísima gente que su esperanza está en irse de aquí, de hecho se están yendo muchos de aquí. A mí eso me cabrea mucho, ¿no? Porque una persona que haya terminado su carrera de filosofía, o de medicina, o de enfermería, o de X, pues que su futuro sea irse a Londres a fregar platos, o Alemania, etcétera, la verdad es que es patético, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué modelo de país nos viene, no? Entonces, ¿la solución dónde está? Pues la solución no está en los gobiernos, evidentemente. La solución está en la ciudadanía. La solución la tenemos nosotros, si somos capaces de unirnos, ¿no? ¿Y es posible unirnos? Pues es muy difícil, puesto que lo peor que nos está pasando es que la gente se acostumbre a vivir así. Es decir, tú llegas a tu casa, eres parado, te levantas, te tomas un café, te das la vuelta por el pueblo, te ve a un amigo, te pones a hablar de lo mal que está la situación, vuelves a tu casa, te sientas en el sofá, comes, te metes en la tarde y te echas la siesta, y bueno, pues entre la tele, el café, la cerveza, etcétera, se te pasa el día, ¿no? Luego al mediodía, pues a lo mejor tienes que ir a la casa de la suegra o de la mamá a coger la sartén de comida o la olla, o el Tupperware, ¿no? Ya sabéis la que es la teoría del Tupperware, y pasan los días, ¿no? Entonces la gente hace números y dice, bueno, pues si yo pillo 400 euros de aquí, más 200 euros de chapuza, más si mi compañera hace también, pilla otros 100 y pico de limpiando, etcétera, pues me hago los números y ya está, ¿no? Y luego hay unos mecanismos de evasión, ¿no? Yo ahora mismo he descubierto un amigo que tiene una tele, que te pones con la tele, con el mando, y no solo ves los programas de ahora, ves los programas de antes, en fin, que tiene el mundo de Snoopy en la puerta en tu misma casa, ¿no? Tienes el poder, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitas luchar? Tienes el poder, el poder del mando, ¿no? O sea que hay unos mecanismos de evasión tremendos, ¿no? Hay una cultura del ocio o del mal ocio que nos permite evadirnos, ¿no? Pero yo eso no me lo creo. Yo no me lo creo porque todo eso es, digamos, como en la época de Roma, ¿no? Que te llevaron al circo, metían a los cristianos y les tiraban los leones y la gente se divertía, ¿no? Y dice, dame pan y circo y tal, ¿no? El pan o el circo ya lo tenemos internamente en la casa, y el problema es que tenemos que luchar contra esa resignación. Tenemos que demostrar que se pueden conseguir las cosas, ¿no? De hecho, en el movimiento afectado por la hipoteca estamos demostrando día a día que se pueden conseguir mejorar las cosas y cambiar, ¿no? De hecho, cuando yo empecé en esto, yo hace un año sabía en teoría lo que iba a ser la globalización, ¿no? Eso de la Organización Mundial del Comercio, que le daba libertad a los países asiáticos, sobre todo China, India, en lo que es la colocación de sus productos basados en la mano de obra y la sobreexplotación aquí en Europa y en el mundo occidente. Lo que no sabía es que eso me iba a tocar a mí, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo del sector textil, he vendido muchos productos de textil de toda esta zona, hasta Barcelona. He visto aquí un
eso que había un centro tecnológico o etnológico del calzado. O sea, toda esta zona, vamos, solo sabéis lo que hablo, ¿no? Lo que es el calzado, lo que es textil, todo eso ha desaparecido, ¿no? Y entonces el problema que hay es que la globalización nos ha destrozado, la globalización ha destrozado la industria, el peso de la industria cada vez menor, y no puede haber un país sin una industria potente. Nos quieren de camareros, nos quieren de precarios, nos quieren, en fin, nos quieren como ya sabéis, ¿no? Y bueno, pues aparece un movimiento afectado por la hipoteca, empezó hace 4 años en Barcelona. Lo siguiente fue en mi pueblo, en Molina Segura, que nos juntamos 4 personas, nos enteremos de que había una plataforma afectada por la hipoteca en Barcelona y bueno, nos explicaron un poco el funcionamiento, etcétera. Nos costó mucho trabajo pronunciar la palabra acción en pago y bueno, yo lo que no me iba a imaginar nunca que ese movimiento, que algunos decían que estábamos locos, pues fuera un movimiento de que hace 3-4 años éramos no más de 30 plataformas afectadas por la hipoteca dentro del país. Y hoy, este fin de semana, nos hemos reunido en Málaga 200 y pico plataformas, una representación de 200 y pico plataformas, ¿no? Un movimiento sin apenas medios, que es más grande de lo que, o sea, parece que es más grande de lo que realmente es, pero sin embargo ha sabido conectar con el corazón de la gente, ¿no? O sea, hoy en día todo el mundo entiende nuestro mensaje, el mensaje de que si te quitan la casa, que al menos te quedes sin deuda. Y ahora todo el mundo está entendiendo otros mensajes, pues son los alquileres sociales, ¿no? Y de hecho, ya no solo nos dedicamos a plantear las acciones en pago, sino también alquileres sociales. Y de hecho estamos consiguiendo alquileres sociales exagerados, de 90 euros, de 120 euros, de 140 euros, sin por debajo, incluso muy por debajo de lo que realmente está el mercado, ¿no? Es decir, que hay una cuestión y es que conseguimos que del banco en muchos casos se consigue la acción en pago y luego se consigue un alquiler social, que en muchos casos con opción a compra, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento afectado por la hipoteca hemos demostrado que sí se puede, ¿no? O sea, porque de hecho el mismo gobierno del Partido Popular no nos ha dado lo que queríamos, que era la regulación de la ley hipotecaria en cuanto a la regulación de la acción en pago, pero sí que es cierto que vosotros, de hecho, veréis cada vez menos desahucios en la tele, etcétera, porque es que hay una cantidad de negociaciones en marcha tremendas, ¿no? O sea, ahora mismo hemos pasado de cuando iba a una oficina bancaria, el director le decía que era de la plataforma afectada por la hipoteca, y decían eso qué, a decirle, hemos pasado de eso al momento en el que los mismos directores de la oficina le dicen a los afectados, oye, no, llegamos a un arreglo, pero entre nosotros, pero no llaméis a la plataforma afectada por la hipoteca, ¿no? Entonces hay 2 elementos fundamentales en esto, y es que el éxito fundamental nuestro ha sido la visibilidad. La principal lucha que hemos tenido al principio ha sido la vergüenza, o sea, el luchar contra la vergüenza, porque incluso está en la estadística, había una cantidad de gente, y de hecho la hay todavía, que le da vergüenza decir, oye, yo soy pobre, oye, me van a quitar la casa, etcétera. Y sin embargo, nuestro principal éxito ha sido eso, el hacernos visibles, ¿no? O sea, lo invisible es que nos hacemos visibles, ¿eh? Porque esto es un fenómeno que se daba muy mucho en las conversaciones de familia y amistades, etcétera. Sin embargo, es un fenómeno que no hemos hecho público, ¿no? Y ese es nuestro principal éxito, para vergüenza del gobierno y de los bancos, ¿no? Entonces, a pesar, como he dicho antes, de que no nos hayan dado la acción en pago, sí que es cierto que se están abriendo vías muy tremendas, ¿no? Entonces, el principal éxito ha sido lo de la visibilidad. La visibilidad nos la ha dado la desobediencia civil, o sea, esas imágenes de la gente en las puertas de las casas, ocupando casas para que no entrara la policía, esa imagen de gente arrastrada por la misma policía o la Guardia Civil, a mí me llamaron a arrastrar varias veces, esa gente, digamos, que se enfrenta al poder, que se enfrenta al orden, que se enfrenta a una ley que es legal pero que no es moral, es lo que nos ha dado, digamos, mucha potencia y lo que nos ha hecho llegar al corazón de la gente. Y ahora en el punto en el que estamos es que el otro día salía en un periódico, el diario.es, que el gobierno quiere acorralar las protestas, ¿no? Entonces quiere modificar el Código Penal, y por hacer lo que el otro día hicimos, y es ocupar un banco, el Banco Popular, pues desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues eso tendría una pena de unos 6 meses de cárcel, ¿no? De hecho, el otro día, la semana pasada, ocupamos un banco,
Estuvimos ahí hasta las 12 de la noche, nos vino la policía, nos echó, así nos puede echar de una forma educada o de una forma agresiva, y hay que reconocer que bueno, pactemos una salida sin arrastres por los suelos, pero sí es cierto que la imagen esa de los cascos de 70, 80 policías, etcétera, es una imagen que ellos no quieren, ¿no? Y entonces, pero sin embargo nosotros es la que buscamos, ¿no? Y luego nos han denunciado por coacciones y allanamiento de morada. No nos han denunciado por desobediencia a la autoridad, ¿no? Pero bueno, a mí también me gusta la palabra desobedecer la autoridad, ¿no? Me encanta, ¿no? De hecho, pues también me han puesto algunos juicios y bueno, como no nos negamos, o sea, no decimos somos inocentes, sino que decimos, oye, que sí, que hemos desobedecido a la autoridad, pues al final, en el caso este concreto que os digo, pues se tuvo que archivar, ¿no? Porque es que es muy complicado para ella que eso, ¿no? O sea, que gente afectada por la crisis, gente totalmente pacífica, etcétera, pues que la condenen por desobediencia a la autoridad. Entonces, ahora las condenas por desobediencia a la autoridad significa, en teoría, penas de cárcel. Y bueno, yo ya lo valoro con gente, ¿no? Cuando ocupamos un banco, la gente tiene que saber a qué va, o sea, que tiene posibilidad de entrar en comisaría, etcétera. Pero vamos, yo tengo claro que, vamos, yo no tengo problema con entrar a la cárcel, porque yo tengo claro que el gobierno no puede aguantar muchas personas en la cárcel por motivos de estas características, ¿no? O sea, es una situación que explotaría, ¿no? Entonces, le miramos frente al gobierno, y el movimiento afectado por la hipoteca no ha terminado, sino todo lo contrario. Este fin de semana tuvimos la reunión que os comenté antes, y tenemos pues un montón de iniciativas que pronto veréis, ¿no? Como bloqueo, en fin, hay cosas que no son muy legales, y entonces, pues bueno, no son constitucionales, y entonces ya la iréis viendo. Y luego hay otra cuestión, es que el fondo, y ya termino, el fondo de esto es que la gente pierde las casas pues no hay trabajo. O sea, la gente cuando teníamos trabajo pagábamos, ¿no? De hecho, los primeros recibos de impagados míos en mi caso, para mí era hundirme, ¿no? Totalmente, porque yo en mi vida me había encontrado en esa situación, ¿no? Como yo y como muchísima gente, ¿no? Entonces, el problema es que si trabajas, sí pagas. Y claro, el problema está en que yo mismo he resuelto mi problema con el banco, que son traducidos a pesetas, son 21 millones de pesetas. Yo esta Navidad, después de 4 años, ha sido la mejor Navidad de los últimos 4 años en mi casa, aunque he tenido el frigorífico vacío, pero decía, digo, bueno, parece que me ha caído la lotería, ¿no? 21 millones de pesetas. Pero el siguiente problema es que no tiene trabajo, ¿eh? Entonces, hay una serie de personas que estamos tan locos como cuando empecé el movimiento de ofertas por la hipoteca, que había gente que decía que era imposible, y hay gente que ahora dice que es imposible, ¿no? Y yo sé que es muy difícil, pero este país no necesita un momento de parado y precario, ¿no? O sea, la gente tiene que entender que hay una cosa que se llama sujeto precario, que tenemos que ponerlo en valor, que está por construir, que es aquel que es una persona que está en su casa, que el de al lado está igual, el de al lado está igual, el de al lado está igual, que su tío está igual, o que su hijo está igual, o que su hermano está igual. Y entonces el reto que tenemos es construir ese sujeto precario, sujeto colectivo precario, ¿no? Y ese sujeto se va a construir sobre la base de la solidaridad, sobre la base también del tejido social organizado. Los sindicatos tienen mucho que decir en esto, las asociaciones de vecinos tienen que decir mucho en esto, las comunidades de parroquia, las entidades culturales, etcétera, ¿no? Y bueno, por eso estamos, ¿no? Entonces, pues ahí en Murcia ya hemos hecho 2 marchas de parado. En noviembre del año pasado ya hicimos la primera, que fue un reto total, y nos salió muy bien, ganemos. El dato de que nos salió muy bien es que vinieron 70 guardias civiles, de esos de los que saben dar palos, ¿no? De estos así de 70 metros no, 1,90. O sea, si ya fuera 70 metros ya daría miedo, ¿no? De eso así, músculo y tal, ¿no? Entonces, cuando valoramos la marcha, dijimos, esta marcha va bien porque si no, no hubieran venido estos, ¿no? Y diciéndole a los comercios que cuidado con los parados que vienen a asaltar tu local, etcétera, ¿no? Cuando ya vieron que éramos totalmente pacíficos, pues ya desaparecieron en los 5 días, ¿no? Pero nos dimos cuenta del peligro que somos, ¿no? O sea, si los parados nos juntamos, somos un peligro, ¿no? Y luego hicimos la segunda marcha, que la hicimos en mayo, que consistió en 2 columnas distintas que confluyeron, y duró 11 días, 270 kilómetros, donde superemos la primera marcha, y bueno, pues ya le hemos cogido gusto a andar, ¿no? Y entonces, pues este verano
Además es bueno para los triglicéridos, para los colesteroles, en fin, para todas esas cosas, ¿no? Y es una forma, digamos, de... Entonces, este verano hemos hecho un preguntado en varios territorios del país sobre la posibilidad de hacer una marcha contra el paro hacia Madrid. Y bueno, pues algunos queríamos, ya estábamos calientes, con los pies calientes, y queríamos que fuera en noviembre, pero había otros compañeros del norte que decían que no, por el frío, etcétera. Y bueno, pues en eso estamos. Entonces ya tenemos fecha, que es el 22 de marzo, entre el 16 de noviembre y 23 de noviembre van a haber actos de diversos tipos. El 21 lo tenemos preparado contra el tema de la reforma de las pensiones, y el 23 en diversos territorios se están planteando movilizaciones. En Murcia concretamente, pues en torno a lo que es la marcha de marea, vamos a organizar una gran movilización. La gente de Alicante también esté ahí. Alicante existe. Quisiéramos incluso, ya que somos vecinos entre Murcia y Alicante, pudiéramos hacer o configurar una columna. Luego la gente de Valencia ciudad y un poco más al norte, que sacara otra columna, que nos juntáramos en Albacete y configuráramos una columna que sería la columna del Mediterráneo, ¿no? El Mare Nostrum. Qué bonito. Y bueno, ya tenemos garantizado que en Extremadura también sale, tenemos garantizado también que en Andalucía, en Aragón también, y bueno, pues estamos gestionando a ver si en el norte también saldría, ¿no? Se trata un poco de hacer entre 5 o 8 columnas por todo el país, de llegar a Madrid, y llegar a Madrid no para volver, sino para quedarnos, quedarnos unos días, porque bueno, queremos que nos huelan, queremos que nos noten, y queremos hacer una serie de cosas que se está valorando, pues un poco de presión fuerte y contundente, ¿no? Siempre pacífica, ¿no? Pero no estaría mal visitar la bolsa, no estaría mal visitar los grandes centros de poder, etcétera, ¿no? No estaría mal hacer una acampada tipo la que se hizo en Sinte, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Entonces, pues estamos ya coordinados con compañeros como Agripa, que es de ASPE, queremos coordinar con vosotros y queremos que esto sea un gran acontecimiento, ¿no? Porque el gran problema que tenemos es que sí que es cierto que en estos últimos años han habido acontecimientos muy potentes, han habido fechas históricas, una de ellas el 15M, el 14N, que fue la huelga general pasada, etcétera, etcétera, pero el gran problema que tenemos es que no hay continuidad entre conflicto y conflicto, ¿no? Entonces no hay un plan de lucha, no hay un calendario de conflictos, no hay unos contenidos, no hay un programa, y precisamente por eso estoy también en el Frente Cívico, ¿no? Porque lo que necesitamos es articular un movimiento transversal, por abajo, de base, aglutinado en torno a 8, 10, 12 puntos concretos, porque bueno, aquí lo que se trata no es solo luchar por las viviendas, no es solo luchar por los salarios, no es solo luchar porque no quiten el derecho, aquí lo que se trata es de organizar una rebelión ciudadana, organizar una rebelión ciudadana, organizar un conflicto de muy alta intensidad, porque bueno, el mundo que nos viene es un mundo muy complicado. Yo recuerdo en el año 2008 cuando nos reuníamos, ¿os acordáis eso que decía Sarkozy, ¿no? Que el capitalismo hay que refundarlo, y lo que es cierto es que el capitalismo lo está refundando a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues el sistema tiene fecha de caducidad, está en descomposición. Yo venía ahora de la radio, oyendo la radio, decía que la Unión Europea este fin de semana entra en suspensión de pago, o sea que tiene problemas para poder pagar unas facturas del año 2012, lo cual tendrá que meter una inyección de dinero, etcétera, ¿no? O ya habéis visto los Estados Unidos que tiene una deuda de 25.000 millones de dólares, y bueno, pues van a aplazar el problema porque han llegado a un acuerdo y en enero volverán a tener el mismo problema, ¿no? Entonces este sistema es un sistema que ya sabéis de qué va, ya sabemos de qué va, es puro espejismo, y lo que tenemos que hacer es pues crear una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad igualitaria, una sociedad en la que la sanidad o la educación o la gente que está vinculada a la discapacidad o los críos, en fin, que no sea solo un negocio, una sociedad basada en lo que es la Declaración de los Derechos Humanos, y eso es el reto que tenemos, y bueno, yo llamo a eso, y yo llamamos a eso, ¿no? Bien, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Y en primer lugar, un agradecimiento muy sincero a los organizadores de este foro tan interesante, primero por el trabajo que han llevado a cabo y en segundo lugar por la amabilidad que han tenido al invitarme para que pudiéramos compartir este rato y este intercambio para hablar de
de todos estos problemas a los que se refería Pepe, las hipotecas, las pensiones y demás. Yo quiero empezar recordando hoy una carta que se publicó en el diario El País en el mes de agosto del año 2005, enviada por una ciudadana que se llamaba Carolina Alguacil. La carta se titulaba «Yo soy mileurista». Era una carta que utilizaba por primera vez esta expresión, la de mileurista, que posteriormente popularizó Espido Freire en dos ensayos relativamente conocidos y que fundamentalmente definía aquellos sectores de la población trabajadora que ocupaban los umbrales inferiores del salario, orbitando en general alrededor de los 1.000 euros, mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, etc. Agosto de 2005. Hoy, en 2013, me gustaría llamar vuestra atención sobre la gran transformación que se está produciendo en nuestra sociedad. Un momento, el de hoy, en el que esos 1.000 euros constituyen un objetivo prácticamente inalcanzable para la mayor parte de nuestra población trabajadora. Os remito, por ejemplo, a las negociaciones colectivas que se producen en diferentes sectores de actividad, donde ni siquiera se plantea muchas veces establecer un salario mínimo de 1.000 euros. O, sin ir más lejos, os recuerdo cómo Julio Anguita, cuando establece la base programática del Frente Cívico Somos Mayoría, sitúa precisamente como primer punto un salario mínimo de 1.000 euros para que la población trabajadora pueda subvenir a sus necesidades. Por lo tanto, lo que se ha producido, fijaros en qué periodo de tiempo tan breve, 2005 y 2013, es una gran transformación en nuestra sociedad. Por decirlo claramente, lo que se está produciendo es un gigantesco trasvase de renta, de riqueza y de poder desde abajo hacia arriba. Lo repito, un gigantesco trasvase de renta, de riqueza y de poder social, de poder en la sociedad, desde el trabajo hacia el capital. Yo voy a intentar, en esta intervención, situar la reforma de las pensiones dentro de este marco, explicar posteriormente sus características fundamentales y tratar de situarnos a todos en la coyuntura histórica. Este gigantesco trasvase de renta y de poder se está produciendo mediante la confluencia de 4 procesos que son fundamentales y que están actuando en nuestra sociedad desde que empezó la crisis económica. Al final de esos procesos veréis cómo llegamos a la reforma de las pensiones. El primero de estos procesos pudiéramos definirlo de manera muy sintética como una creciente inestabilidad en el empleo, en la vida, en la sociedad. Un imparable ascenso de esa precariedad a la que se refería Pepe en su intervención y de una inestabilidad que ha tenido como centro la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en el mes de febrero de 2012. Básicamente con un mecanismo que es un drástico abaratamiento del despido que iguala los derechos de los trabajadores a base de dejarlos prácticamente sin derechos. Una reforma laboral que, recordad, abarataba el despido y le enviaba un mensaje muy claro a las empresas. Y es que lo que tienen que hacer las empresas para resolver su problema, las empresas en una situación de crisis tienen un problema, y es que no obtienen tantos beneficios o incluso incurren en pérdidas. Pues bien, el mensaje que el legislador, que el gobierno le traslada a las empresas es que lo que tienen que hacer para resolver sus problemas es echar a la gente a la calle. Este es el mensaje de la reforma laboral
al abaratar el despido en el peor momento de la crisis económica. Lo que han hecho básicamente ha sido apagar el fuego con gasolina. Si el paro ya estaba disparado y si el empeoramiento de la recesión lo disparaba todavía más, abaratar el despido justo en ese momento ha contribuido de manera decisiva a provocar el escenario que tenemos hoy, que son 6 millones y pico de parados. Por lo tanto, este es el primer dato. Dato, por cierto, que no se limita solo a los trabajadores por cuenta ajena. Los funcionarios, por ejemplo, todos los días están escuchando mensajes donde empieza a cuestionarse abiertamente el estatus de fijeza, el estatus de estabilidad que históricamente ha caracterizado a una administración democrática y profesional. Y se empieza a plantear cada vez más descarada por parte de los responsables políticos volver a lo de antes. A lo de antes me refiero a lo de hace 100 y pico años, y es que cada vez que subía un gobierno contrataba a sus funcionarios. Acordaros de la figura del funcionario cesante, que aparecía en la literatura del siglo XIX. Pues bien, este es el primero de los procesos a los que me quiero referir. El segundo proceso, estrechamente relacionado con este, es una también creciente, vamos a decir, vulnerabilidad del trabajo. La exposición permanente de los trabajadores a cambios caprichosos, dependiendo de las condiciones del mercado, en sus condiciones salariales, laborales y vitales. Acordaros, por ejemplo, de la reforma del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, también con la reforma laboral, que preveía la posibilidad de que por voluntad unilateral del empresario, prácticamente ya sin causa, puedan introducirse cambios en el horario de trabajo, en la jornada de trabajo y en el salario, como de hecho está pasando en las empresas, como bien sabemos, en la Inspección de Trabajo por la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Pero cuidado, no solo, insisto una vez más, el caso de los trabajadores asalariados. Pensar, por ejemplo, en el caso de los funcionarios que vieron recortado caprichosamente su salario allá por el mes de mayo del año 2010, una cosa que parecía impensable, descargando sobre ellos o sobre nosotros el coste de una crisis económica que en ningún caso habíamos contribuido a generar cuando los salarios en el sector privado crecían en determinado porcentaje, el de los funcionarios estaba prácticamente estancado. O cómo, por ejemplo, se suprimió una paga extra con la que muchos funcionarios pues vestían a sus niños cuando llegaba la Navidad. Pues bien, primer proceso, una creciente inestabilidad vital, social, laboral. Segundo proceso, una creciente vulnerabilidad y exposición de los trabajadores a cambios arbitrarios, caprichosos, dependientes del mercado en sus condiciones laborales, salariales y vitales. El tercer proceso es fundamental. Yo lo llamo, en una reflexión que vengo haciendo desde hace algunos años sobre el mundo del trabajo y de la seguridad social, una individualización de la relación de trabajo. Por decirlo en román paladino, los sindicatos están siendo violentamente expulsados del marco español de relaciones laborales, por la vía de la desarticulación de la negociación colectiva, por la vía de eliminar la fuerza vinculante de los convenios y cuestionar la autonomía colectiva de empresarios y trabajadores para autorregular sus relaciones de trabajo. Lo explico muy brevemente. Seguramente sabéis todos cómo se fijan los salarios en el sistema español de relaciones laborales, en los distintos sectores, patronal y empresarios, en la madera, en el metal, en la construcción. Pactan unas determinadas tablas salariales que son las que determinan el salario de los trabajadores. Pues bien, lo que ahora se permite es que en el nivel empresarial pueda derogarse la tabla salarial pactada en el ámbito del sector de la madera, de las químicas, el que sea, y aplicar una tabla salarial más baja. Es decir, se desvirtúa por completo la tradicional fuerza vinculante de los convenios que los trabajadores utilizábamos a través de los sindicatos, a través de las organizaciones sindicales, para reclamar mejoras salariales. También a través, fundamentalmente, de la reforma laboral del año 2012. Tengo que deciros, como inspector de Trabajo y Seguridad Social, que vivimos un sorprendente clima de antisindicalidad ambiental.
Yo jamás hubiera imaginado, como profesional del derecho, como servidor de la ley en un Estado democrático, que pudiéramos llegar a los extremos a los que estamos llegando de antisindicalidad ambiental. No es sorprendente que en cualquier empresa la simple mención de la palabra sindicato significa que te ponen en la calle. Esto está pasando en las empresas. Si yo vengo y os cuento esto hace 20 años, me sacáis y me colgáis de un pino ahí fuera y decís, pero bueno, ¿pero qué dice este hombre? Esto está pasando en las empresas. Este sería el tercer proceso. Y el cuarto proceso, lógicamente digo que está pasando no porque los trabajadores no quieran sindicarse o no quieran afiliarse o no quieran constituir sindicatos, sino porque directamente los despiden cuando intentan hacerlo. Este es el problema. El cuarto de los procesos a los que me refería, y voy llegando al núcleo de lo que pretendía plantear esta tarde, es una creciente inseguridad social. Es la transición de una sociedad basada en certezas, de una sociedad basada en prestaciones sociales que cubren contingencias como la vejez, como el desempleo, como las incapacidades, a una sociedad en la que todas estas certezas se desmoronan, lo que el gran sociólogo alemán Ulrich Beck denomina una sociedad del riesgo, una seguridad social cuya estructura ya no es suficiente para dar cobertura a las necesidades y a las contingencias, por ejemplo, de los trabajadores precarios, que encadenan un contrato con otro contrato, con otro contrato, y que tienen lagunas de cotización y que no llegan nunca a causar derecho a las prestaciones del sistema, por ejemplo, por desempleo, no digamos ya por jubilación. Y aquí, precisamente, llego al punto en el que pretendía centrar esta intervención. La reforma de las pensiones, que es un elemento clave para este ejercicio de ingeniería social que se está practicando sobre nuestro pueblo, para configurar una sociedad basada no en la seguridad, sino en la inseguridad, no en el bienestar, sino en el malestar. Una reforma de las pensiones que se ha hecho en dos fases. La primera se hizo en el año 2010, la hizo el gobierno de ese gran compañero socialista llamado Rodríguez Zapatero, dicho con todo el respeto para los socialistas honestos, que fueron los primeros que denunciaron aquella reforma. Y otra reforma que ha hecho el gobierno del Partido Popular, o que está en marcha en sede parlamentaria, y que ha tenido su primera aplicación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La reforma de las pensiones, en dos fases, persigue un objetivo fundamental, que es abrir al mercado el sistema español de previsión social, ampliando la esfera de actuación de los sistemas de protección social complementaria que se desarrollan en el ámbito privado, es decir, favoreciendo la suscripción de planes de pensiones privados gestionados por entidades financieras y aseguradoras que son las que pretenden acaparar la gestión de los recursos del sistema público de pensiones. Este es el objetivo central de la reforma de las pensiones proyectada por el Partido Popular y actualmente en sede parlamentaria. La primera fase de la reforma, recordarla muy brevemente, planteaba la ampliación de la edad de jubilación de 65 a 67 años, si lo recordáis, a lo largo de un proceso progresivo y a razón de 2 meses de incremento en la edad de jubilación por cada año desde ahora hasta 2027, de manera que perjudicaba más a los trabajadores que se jubilasen al final de ese periodo. Además, hacía una segunda cosa que es muy importante, ampliaba el periodo que se toma en consideración para determinar la base reguladora de la prestación, con lo que se perjudica, lógicamente, a la mayoría de trabajadores que obtienen superiores ingresos en la última fase de su vida laboral, a las mujeres que tienen lagunas de cotización por crianza de hijos, a los trabajadores precarios, etcétera. Esta era la primera fase de la reforma. Tenía una peculiaridad, y es que no afectaba a los actuales beneficiarios del sistema de seguridad social, a los actuales pensionistas. La segunda fase de la reforma, que es la que ahora está en marcha, mete la cuchara precisamente en ese sector de la población, en el sector de los actuales pensionistas. ¿Qué es lo que fundamentalmente plantea el Gobierno en la reforma de las pensiones? Muy fácil. Eliminar el índice de precios al consumo, eliminar el IPC
como factor de referencia para la actualización anual de las pensiones. Sabéis que desde los Pactos de Toledo las pensiones se venían actualizando cada año en función del IPC del año anterior, de manera que era muy difícil ir hacia atrás. Es verdad que las pensiones eran una mierda, pero no era fácil que fueran hacia atrás porque se mantenía su poder adquisitivo garantizando que esa revalorización, la famosa paga que se hacía a los pensionistas, que esa revalorización se producía de acuerdo con el índice de precios al consumo. Los Pactos de Toledo tuvieron una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala, casi diría nefasta, y ahora diré algo más sobre esto, es que introdujeron una separación contable entre las prestaciones contributivas y las no contributivas. Lo que decían los Pactos de Toledo es que las prestaciones no contributivas, es decir, la de las personas que no han cotizado nunca, seguirían financiándose con cargo a los presupuestos generales del Estado, mientras que las contributivas, es decir, la de las personas que han cotizado, se financiarían con cargo, decían los Pactos de Toledo preferentemente, al final ha acabado siendo exclusivamente a las cotizaciones sociales. Este era el elemento negativo de los Pactos de Toledo y ahora explicaré por qué. El elemento positivo era precisamente el IPC como factor de revalorización que garantizaba que los pensionistas mantuvieran el poder adquisitivo. ¿Me sigue todo el mundo hasta aquí? ¿Sí? Pues bien, continúo. Lo que hace ahora la reforma del Gobierno es eliminar el IPC como factor de revalorización e introducir otros factores que fundamentalmente tienen que ver con la situación económica general. Se habla de los ingresos y de los gastos del sistema, se habla del factor de sustitución, de la ratio entre pensionistas y jubilados, es decir, toda una serie de factores que en una situación de crisis como la actual, tan profunda y duradera, es evidente que juegan todos en contra del pensionista. Y partiendo de estos factores se establece una franja de revalorización que va desde el 0,25% como mínimo en el peor de los escenarios posibles, es decir, cuando peor esté la situación, como es ahora, y va a seguir siendo durante años, las pensiones se actualizarán un 0,25%, es decir, de facto se congelan. Pensad en una pensión mínima de 1.000 euros, estamos hablando de 1 euro o de 2 euros, y en la mejor de las situaciones posibles, que ni está ni se le espera, se habla de un IPC más 0,25%. Este es el planteamiento del Gobierno. Es decir, fundamentalmente lo que se pretende es aprovechar la ilusión monetaria, es decir, que la cuantía de la pensión no se va a modificar para que cada año nuestros pensionistas vayan perdiendo poder adquisitivo porque sus pensiones subirán muy por debajo del índice de precios al consumo. Esto es lo que fundamentalmente se pretende. Hay diversas proyecciones del impacto que esto puede tener sobre el poder adquisitivo de los pensionistas. Yo cito simplemente una que publicó el diario El País y que fundamentalmente habla de un recorte de entre 100 y 200 euros mensuales en la pensión media a un plazo de aquí a 5 años. Es decir, estamos hablando de una cosa muy seria. Y estamos hablando de que se condena a nuestros pensionistas a un empobrecimiento progresivo. Este es, dicho muy sintéticamente, el planteamiento del Gobierno. Digo yo lo de 100 o 200 euros, que es una estimación optimista, porque claro, cualquier proyección que se haga de pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas se hace sobre la base de una estimación de inflación, que toma como referencia, en el caso de esta proyección y de cualquier otra, lo que ha sido la inflación en los últimos 3 o 5 años. ¿Entendéis esto, no? Bien, yo os digo, ¿y si hay una guerra en Siria? ¿O por cualquier otro motivo se desestabiliza Oriente Medio y por tanto se encarecen las materias primas y la inflación se pone en el 10%? Esto que estoy planteando, como sabéis perfectamente, no es ningún delirio. Es una posibilidad y además muy probable. O más fácil todavía, imaginad, no es hoy el debate, tal vez otro día tendríamos que vernos para discutir de eso. Imaginad que se produce la ruptura del euro y que por tanto entramos en una dinámica devaluacionista que encarece también las materias primas y provoca un proceso inflacionista en nuestra sociedad que sitúa la inflación en el 7, en el 8, en el 10%. ¿Qué significa eso para nuestros pensionistas? Pues muy fácil. Significa la miseria, la pobreza
y la exclusión social, un empobrecimiento violento de este sector de la sociedad. Esta es la reforma que tiene básicamente planteada el Gobierno y que está ahora mismo sobre la mesa. Y si había alguna posibilidad, y sé que hay sindicalistas en la sala, y lo digo, si había alguna posibilidad o alguien esperaba que la hubiera de negociación, pues os remito a la Ley de Presupuestos Generales que acaba de publicar el Gobierno, donde ya aplica la reforma antes de que entre en vigor. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado ya se prevé una actualización de las pensiones del 0,25%. Es decir, de facto se congelan, que es lo que se prevé en el proyecto de reforma, que es una cosa increíble. Todavía no se ha aprobado la reforma y ya la están aplicando en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, ¿cuál es el mensaje que se le traslada a nuestros interlocutores sociales? Que aquí no hay nada que negociar, que está todo el pescado vendido, que esto es lo que hay y que la reforma va para adelante porque se impone desde la Troika y porque es una exigencia como consecuencia de mantener entubada nuestra economía en los mercados secundarios de bonos de deuda pública. Este es el problema de fondo y este es el significado fundamental de la reforma de las pensiones. Fijaros, una reforma de las pensiones que sitúa el núcleo en vincular las pensiones, digamos, con la situación económica general del país. Y voy llegando al final de mi intervención. Situación económica general del país como referencia para la sostenibilidad del sistema de pensiones y para la actualización de las prestaciones de los jubilados. Yo no voy... Mirad, el cuadro macroeconómico de previsión en el que yo creo está en un informe que acaba de publicar un importante economista que se llama Juan Laborda, que ha publicado la Fundación 1 de Mayo y que está disponible en la web. El informe se titula La segunda fase de la crisis 2014-2016, lo peor está por llegar. Yo no voy a sacar este informe hoy aquí. No lo voy a sacar. El que tenga interés, que lo mire en la web. Yo voy a limitarme hoy aquí a dar las cifras que dicen ellos, no en las que yo creo, sino las que dicen ellos, que las acaba de plantear el Fondo Monetario Internacional. Ellos. Que dice que hasta el año 2018 no bajaremos de 6 millones de parados. 6 años, 2018. Y que en este año, dentro de 6 años, en el año 2018, la deuda pública superará el 100% en porcentaje del Producto Interior Bruto. Yo os pregunto, aquí hay luchadores de la izquierda y del movimiento sindical que tienen muchos trienios. Yo os pregunto, ¿os imagináis lo que sucederá cuando se desfonde el colchón social y familiar que está amortiguando la crisis? ¿Os imagináis lo que sucederá cuando el ahorro y las reservas públicas se queden exhaustas? ¿Alguien cree que dentro de 6 años, por favor, este país va a estar igual que está hoy? ¿Alguien cree de verdad que este escenario es compatible con la democracia? La salida de la crisis que se está tratando de imponer no solo es incompatible con los derechos económicos y sociales, es fundamentalmente incompatible con las libertades públicas y con la democracia. El riesgo que corremos no es que nos vuelen los derechos económicos y sociales, es que nos vuele la democracia y que nos vuelen las libertades. Este es el problema que tiene planteado el país. Por lo tanto, yo creo que ante esto habrá que adoptar una actitud. Vamos, digo yo. Algo habrá que hacer y habrá que intentar hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad que denuncie esta política económica, que rechace de manera contundente esta reforma de las pensiones y que exija la aplicación de políticas económicas al servicio de los intereses generales del país. Lo peor de esta reforma ya no es que llega en el peor momento de la crisis económica, teniendo en cuenta que además el sector de los jubilados, estos son datos, no es que lo diga yo,
ha sido desde que empezó la crisis prácticamente el único que ha mantenido el consumo. Y por lo tanto, recortarles las prestaciones cuando estamos entrando en el corazón de la crisis va a empeorar la situación y hace prácticamente imposible cualquier hipótesis de recuperación. Lo peor no es eso. Lo peor es que se está utilizando una argumentación falsa para favorecer a los bancos, a las entidades financieras y aseguradoras, que son las que se van a beneficiar por el incremento en la suscripción de planes privados de pensiones. La reforma de las pensiones es una gigantesca traición, y lo vuelvo a repetir, y sé que este acto se está grabando, una gigantesca traición a los intereses generales de la sociedad. No es verdad que la esperanza de vida, que es un hecho afortunado y un éxito colectivo para nuestro pueblo, su incremento, no es verdad que esté poniendo en riesgo la viabilidad y el equilibrio del sistema de pensiones. No es verdad. La viabilidad del sistema de pensiones, tratamos de demostrarlo en ese informe al que se ha referido el presentador al principio de este acto, depende de una gama muy compleja de factores. El nivel de empleo, que por cierto está en caída libre, como consecuencia, entre otros aspectos también, de la reforma laboral, el nivel salarial, las cotizaciones sociales, que están en caída libre, y vuelvo para que veáis el círculo completo a la reforma laboral. Depende del nivel de la economía sumergida y depende sobre todo de un factor que es fundamental, que es la productividad. Lo que nosotros venimos a decir es muy simple, y es que si la productividad, el incremento de la productividad se mantiene al ritmo de los últimos años, de las últimas décadas, y se hacen políticas al servicio del empleo, y se rompe con un modelo productivo basado en la especialización y en la especulación, nuestro país tiene plena capacidad de generar la riqueza suficiente para mantener nuestro sistema de pensiones. Esto es lo que fundamentalmente planteamos, y además denunciamos que el Gobierno le está ocultando a los jubilados, pero sobre todo le está ocultando al conjunto de la población un dato que es fundamental. Y es que en una situación de crisis como la actual, las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cargo a las cotizaciones sociales. Recordad lo que decíamos antes del Pacto de Toledo, las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores. Pues bien, en una situación de crisis tan profunda como la actual, las pensiones pueden y deben financiarse con cargo a recursos procedentes de los presupuestos generales del Estado, que además podrían incrementarse con una reforma fiscal y persiguiendo el fraude fiscal para que los sectores poderosos de la sociedad queden incluidos en la base imponible, en la base tributaria, es decir, para que paguen impuestos de una puta vez, que no han pagado impuestos en la puñetera vida en nuestra sociedad. Es también un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25. Por lo tanto, termino ya con una reflexión, si queréis, un poco más personal sobre toda esta reforma de las pensiones que está planteada. Mirad, nuestros abuelos no tuvieron una vida fácil. Sufrieron las peores consecuencias de la dictadura. El hambre, la miseria, la pobreza, la represión, muchos también, la emigración económica y muchos el exilio político. Sufrieron las peores consecuencias de la dictadura. Nosotros decimos que no aceptamos el mensaje de un gobierno que le dice a nuestros viejos que no sabemos hacerlo mejor. No aceptamos el mensaje de un gobierno que le dice a nuestros viejos que no podemos pagar las pensiones y que lo que les queda de estar en este mundo van a ser años de incertidumbre y de empobrecimiento progresivo. Nuestros abuelos nos enseñaron a no ser esclavos. Se enfrentaron al mismo dilema que nosotros: resistir o rendirse. Eligieron resistir. Fueron vencidos, pero no fueron humillados en sus almas. Fueron vencidos, pero lucharon magníficamente. Su ejemplo debería servirnos de ejemplo, de inspiración para la lucha que está por venir, y reclamar con toda contundencia, hacer un llamamiento a la sociedad para que denuncie estas políticas traidoras a España,
que están empobreciendo al país y para que la sociedad reclame políticas que garanticen el mantenimiento del sistema de pensiones, que garanticen empleo para nuestra gente, un futuro para nuestros jóvenes y, en definitiva, una sociedad más libre, más justa y más igualitaria en la que quepamos todos y todas. Muchas gracias.